Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal dataacademy.zip. En el día de hoy vamos a estar haciendo un ejercicio con la herramienta de Alteryx. Lo que queremos hacer es tomar una base de datos y hacer ciertas transformaciones con las herramientas de filtro y de fórmula y a partir de ello que nos genere un archivo con los resultados de estas herramientas. Entonces vamos a empezar. Primero que todo vamos a echar un vistazo a la base de datos que queremos modificar. Esta es una base de datos de ventas con los territorios y la cantidad correspondiente a ventas. Sin embargo, como se dan cuenta, acá tengo unas celdas en blanco, acá en ventas también, tengo algunos valores acá en cero, que son valores que realmente no me interesa tomar o que quiero limpiar de esta base de datos. Pero, ¿qué pasa? Sé que tal vez esto se puede hacer en Excel, pero yo lo que quiero es que este file se actualice semanalmente y a medida que se guarda o que recibimos información de esta base de datos semanalmente, se genere un archivo con la información limpia, un crudo de esta información limpia, sin estos blancos, para que sea posteriormente utilizado en una herramienta de visualización de datos, puede ser Tableau o Power BI, Data Studio, el que consideremos. Es un ejercicio muy elemental, pero que lo importante de revisarlo es para aprender el funcionamiento de estas dos herramientas que les estoy mencionando aquí, el filtro y la fórmula, que son realmente muy importantes en todo el tema del despliegue y el manejo de Alteryx. Entonces vamos a empezar. Acá la primera herramienta que vemos, como todo flujo en Alteryx, tenemos lo que es el input de la data, el ingreso de la información. ¿Yo de dónde la estoy tomando? Acá, bueno, tenemos como ustedes saben o como sabemos, se puede conectar a distintas fuentes de información, bases de datos, eh, en, en la infinidad como de sistemas que hay, Azure, Amazon, también está SQL, MongoDB. Hay muchísimas, sin embargo, pues para efectos prácticos yo lo estoy tomando de mis files. Es un file local que tengo localizado en esta carpeta, como ustedes se pueden dar cuenta, acá en Sales y lo estoy agarrando de ahí. Bueno, ahí no es nada sencillo, simplemente pues buscan el file, lo seleccionan y listo. Si se conectan a otra base de datos tipo MongoDB, SQL, es probablemente que les pidan sus credenciales, si tienen configurada la base de datos con credenciales y además de eso, pues el nombre de la base de datos y el servidor. Entonces ya una vez yo llamo la data, lo que hago o como yo lo considere el orden de estas tres herramientas realmente no va a afectar el resultado, pero lo que quiero que me haga primero es utilizar esta herramienta de fórmula. Con esta herramienta de fórmula puedo usar lo que se llama condicionales en Excel, por ejemplo, que son nada distinto que los if, sino que acá funcionan tal vez de otra manera. Acá yo lo que quiero es que todos los productos que estén en blanco me los cambie en la columna de productos, si se acuerdan en esta de acá. En esta, los que está en blanco, quiero que le sobrescriba un other. Si no está en blanco la celda de ese producto, entonces lo que va a hacer es dejar el nombre del producto o la celda que corresponda. Entonces, vamos de nuevo. Si esta celda, la columna de producto, encuentra alguna celda que esté vacía, lo que va a hacer es escribirme que es otro. Y si no, es decir, si esta celda no está vacía en esta columna, lo que va a hacer es dejar ese nombre de producto y acá ya la instrucción final de end if. Una vez hecho esto, yo le estoy diciendo acá a mi workflow, listo. Ahora quiero que me filtre la información por el tema de las ventas. Acá yo tengo los distintos, como los distintos columnas y acá también pues tengo las distintas maneras de filtrarlas. Acá lo que yo estoy haciendo es que en la columna de ventas todo lo que sea igual a cero lo filtre. Y como lo vimos en el anterior video de introducción a Alteryx, vemos que tenemos dos posibles salidas. Cuando es verdadero, es decir, cuando las ventas, los valores en la celda de cantidad de ventas sean cero, esos resultados me van a salir por esta entrada acá, que es true. Pero todo lo distinto que no encaje en esta condición me va a salir acá en la parte false. Como yo quiero tomar lo que es distinto de cero y que todo lo que sea igual a cero me lo quite, yo por eso estoy siguiendo acá la conexión en la parte false.
¿sí? Y acá va a seguir mi workflow. ¿Por qué? Porque quiero tomar todo lo que es distinto a cero. Si yo quisiera tomar lo que es igual a cero, simplemente lo tomo acá. Y ustedes me preguntarán, pues bueno, ¿por qué tal vez no simplemente lo que es mayor a cero y lo tomo por true? Porque resulta que acá en cantidad de ventas también tenemos valores negativos en nuestra base de datos. También hay valores negativos, entonces por eso no me funcionaría algo que sea mayor a cero. Y por eso lo hago con cualquier valor que sea distinto a cero, tomando la salida de el false. Y acá el siguiente, lo que hace este siguiente filtro es que todo lo que sea nulo, todo lo que sea nulo, en lo que me quedo después de este proceso, lo elimine también. Lo elimine también. ¿Y yo cómo voy a hacer eso? Como le estoy diciendo, que lo que me filtre, lo que no es nulo, entonces cuando esta condición se cumpla me va a quedar todo lo que es nulo acá en la parte de true. Por eso lo estoy anidando acá con la salida. Y digamos lo que sea nulo pues va a quedar contenido acá en esta parte de false. Y ya esta parte de salida no es nada distinto donde estamos especificando lo relacionado a la ubicación de nuestro file, que precisamente es esta ubicación. Yo acá puedo configurarle el formato, si yo lo quiero en CSV, yo acá lo puse que fuera un Excel. Para efectos prácticos, cómo quiero que se anexen las columnas, si quiero que se sobrescriban, etc. Entonces, una vez esto, ya yo le puedo dar acá que corra mi workflow. Ahí corrió. Y podemos ir acá a la carpeta. Si se acuerdan que en la carpeta no había este file, ahora lo está. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ya se abrió dos veces. Está acá. Y está acá. Ya precisamente este es el crudo de la información que nos va a entregar Alteryx. Como ustedes se dan cuenta, acá ya tenemos un ejemplo. Lo que estaba en blanco se me cambió por otro. Esa fue una de las condiciones. Si yo quiero filtrar acá, por ejemplo, voy a buscar un 0. Seguramente no lo va a encontrar. Ya no hay nada relacionado a algún 0. Puede ser 0 normal. Al valor 0. Y tampoco hay blanks. Como se pueden dar cuenta acá. Tampoco hay blanks. Tampoco hay celdas vacías. Todas ya las eliminó. Acá también se eliminaron todas las celdas vacías. Entonces, este es finalmente el resultado. Para nosotros agendarlo, como les decía al principio del video, para agendarlo y que esto sea un proceso recurrente, semanal o quincenal o diario, lo que se puede hacer es simplemente publicarlo en el servidor. Cuando se tiene Alteryx Server, que es una herramienta, digamos, adicional que utilizan las empresas como espacio colaborativo para compartir este tipo de workflows, se pueden agendar y de esta forma el workflow va a correr. Este workflow no va a correr en mi máquina local, sino va a correr en los determinados servidores que estén destinados para este fin. Y yo como usuario no me voy a tener que preocupar por, digamos, actualizar o estar pendiente de correr este workflow. Porque él se va a actualizar y yo lo puedo agendar para que se actualice semanal, diario, 3 veces al día, como yo lo considere. Entonces digamos que esta es la intención, como llegar a este proceso de automatización de limpieza de datos, es lo que busca Alteryx y asimismo en la medida en que yo limpio esta información queda lista para ser consumida por otro tipo de herramientas de visualización de datos. Entonces ya una vez yo conecte mi dashboard de Tableau de Power BI con esta data limpia, pues digamos que puedo ya entrar a hacer los procesos de la automatización también del reporte. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Quedo atento en la cajita de comentarios si tienen dudas sobre el proceso, si quisieran ver otros ejemplos. Estoy totalmente abierto a hacer los videos que necesiten, igual si no quedó algo claro.